Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 6. El apego es posesión exacerbada. Un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar. Thoreau. El yo y el mí. Íntimamente relacionado con la necesidad de identificación está el sentido de posesión, o lo que se conoce como el mí o lo mío. Mientras el yo evalúa y organiza la información que llega al cerebro, el mí intenta apoderarse de los eventos que le interesan y hacerlos suyos emocionalmente. Cuando el yo se identifica con el mí, se vuelve acaparador y hambriento de posesión, quiere abarcarlo todo. Se transforma en ego, con todas sus manifestaciones incluidas, egolatría, egocentrismo y egoísmo. En cierta ocasión caminaba con un amigo por unas hermosas playas caribeñas, rodeadas de un mar cristalino color turquesa que invitan al descanso y la reflexión. El hombre se detuvo de pronto y me dijo con cierta rabia: «Es increíble que esto no sea mío. Podía ir a ese maravilloso lugar cada vez que quisiera, pero no le era suficiente». Pretendía comprar un pedazo de playa en una zona que era considerada patrimonio histórico y no estaba en venta. Un pensamiento irracional incrustado en lo más profundo de su mente no lo dejaba disfrutar. Si no es mío, no lo quiero, o ¿para qué desear lo que no puedo adquirir como propio? Supongo que algunos fanáticos coleccionistas deben pensar igual, quisieran tener la Mona Lisa en su casa y disfrutarla a solas, en vez de compartirla en un museo. Si tienes complejo de señor feudal, serás profundamente infeliz. El yo, recostado en el mí, infla el ego y lo hace más pesado. Por el contrario, el yo, sin el mí, no ocupa tanto espacio mental. ¿Nunca has estado en una reunión donde sientes que hay demasiados egos enfrentados ocupando el mismo territorio intelectual, afectivo o espiritual? Ve a una entrega de premios de cualquier cosa para que lo sientas en vivo y en directo. El maestro y poeta sufí Jalal al-Din Rumi, hace aproximadamente 1000 años, contaba el siguiente relato. Alguien llegó y llamó a la puerta de su amigo. El amigo preguntó: «¿Quién eres?». Respondió él: «Yo». Le dijo: «Vete, no es el momento». Durante un año en su viaje ardió con chispas de fuego por la separación del amigo. El hombre maduró y regresó. De nuevo vagó en torno a la casa de su compañero. Su amigo gritó: «¿Quién está en la puerta?». Respondió: «En la puerta estás tú». Y el amigo dijo: «Ahora, puesto que eres yo, entra». Para dos yous no hay sitio en la casa. Dueño de nada. Poseer significa mantener algo o alguien bajo control y sentirse propietario de lo que se domina. Aunque uno puede ser, legalmente, dueño de muchas cosas, no todo se puede adquirir como en un bazar. Cuando decimos, mi empleado, mi esposa, mi universidad, mi socio, ¿qué queremos decir? ¿Acaso me pertenece un amanecer, un día de lluvia, el perfume de una flor, la persona que amo, los hijos o la familia, que poseo realmente, qué cosas o quiénes son verdaderamente míos? Creer que algo es mío, porque así me lo indica el deseo o la fantasía, es un acto infantil e irracional. Una paciente muy celosa se quejaba: «No soporto que mi esposo mire a ninguna otra mujer, él es mío», como si lo hubiera comprado en una subasta de esclavos. Sentir amor no otorga derecho, ni intelectual ni espiritual ni físico. Ella pensaba que tenía una franquicia de por vida sobre el hombre que amaba, por eso cuando le pregunté por qué lo consideraba de su propiedad, respondió: «Es que yo lo amo». El mí la desbordaba. Según la antigua sabiduría griega, lo único que nos pertenece, psicológicamente hablando, es lo que uno piensa y siente, o lo que es lo mismo, nuestras representaciones. Lo demás es prestado o lo alquilamos mientras pasamos por la vida.
Mis abuelas napolitanas utilizaban dos frases que hubieran hecho las delicias de Buda: estamos de paso y los hijos son prestados. Era la versión mediterránea de la impermanencia budista: todo cambia, no hay nada fijo a que aferrarse y el solo intento de hacerlo genera sufrimiento. Dicho de otra forma, no te desgastes inútilmente, todo pasa y nada te corresponde, ¿para qué apegarse entonces? La vida es un movimiento continuo que fluye, te traspasa y te arrastra hacia la extinción, junto a tus queridas posesiones. Amar no es poseer. Cuando un enamorado le dice a otro, hazme tuya, eres mío, tómame, y otras expresiones por el estilo, no está pidiendo ser amado, lo que pretende es ser colonizado, secuestrado o que lo posean. Los dependientes emocionales buscan desaparecer en el otro, incorporarlo o deglutirlo y viceversa. Si nos pertenecemos mutuamente, la cosificación es doble y el efecto de rebote también: te duele la muela, mi amor, tomémonos entonces el calmante. Estar comprometido sanamente es asumir que vamos juntos por la vida dejando claro quién es quién pese al romanticismo. Nadie posee a nadie. De ser así, cada divorcio sería muy similar a un exorcismo. Lo siento por los acaparadores compulsivos de cosas y personas, lo siento por el patrono que llevamos dentro y tiende a salir cuando menos lo esperamos. Amar no es poseer, amar es respetar la libertad del otro hasta las últimas consecuencias. Identificarse totalmente con la persona amada implica poner en sus manos el sentido de nuestra vida. Amo a mis hijas y éstas alegran mi existencia, pero no existo por ellas. Puedes amar tu profesión o tu religión, pero ¿eres más que eso, la salida? Como vimos antes, amar sin despersonalizarse, siendo libre en cada acto, ese es el reto. Te amo, pero podría vivir sin ti, así el otro espere que nos suicidemos en su honor. El sentido de posesión te debilita. La posesión no solo te quita tiempo y energía que dedicas a cuidar permanentemente el objeto o sujeto del apego, también te hace emocionalmente más frágil a los ataques externos. La relación posesiva, o la fusión, con algo o alguien tendrá una consecuencia dolorosa inevitable: lo que le pase a la fuente de apego se reflejará en tu persona. Hasta los delirios más estrafalarios pueden ser lógicos. Si has incorporado emocionalmente algo o alguien a tu ser, estos pasarán a ser parte de tu persona, por lo tanto, si los agreden, destruirán una parte de ti, y si los alaban, exaltarán tu ego. Estas prolongaciones emocionales te exponen innecesariamente a las embestidas del medio y te hacen más vulnerable. Un señor me decía: si patean mi automóvil, es como si me pegaran a mí. No digo que debamos alegrarnos por una puerta abollada, pero de ahí a que afecte mi autoestima es demasiado. Si me felicitan por lo bella que es mi casa, en realidad están felicitando a mi casa. De otra manera sería como si parte de mi valía personal estuviera en un montón de ladrillos apilados. Mi casa es un bien material, adquirido, pero no soy yo. La tengo y habito en ella, pero ella no habita en mí. Para explicar todo esto, los budistas hablan del instinto de posesión y lo consideran uno de los eslabones más determinantes de la rueda de los apegos básicos. No cabe duda, a más necesidad de posesión, menos salud mental. La práctica del desapego, como desprenderse de la necesidad de posesión. 1. Tener sin poseer. ¿Cómo acabar con la sed de posesión? Aunque la solución es compleja, podríamos empezar por algo muy simple pero eficaz: cambiar el deseo de posesión por las ganas de disfrutar. Y no hablo de hacer una mera interpolación semántica, sino de una transformación más profunda y significativa respecto a los logros personales. Cambiar el poseer por el tener, sin atar ni atarse. Disfrutar mientras lo conservamos y queremos, mientras la vida nos lo presta o nos lo alquila.
No digo que haya que odiar las cosas o despreciarlas, sino que hay que estar dispuesto a la pérdida, porque nos guste o no, tal pérdida es inevitable. Mientras llegue ese día, usufructuar o beneficiarnos de lo que nos llega y sacarle el mayor jugo posible, si son personas, obviamente no en un sentido utilitarista. El diccionario ideológico de la lengua española da la siguiente definición de usar, disfrutar cualquier cosa, sea o no uno dueño de ella. Repitamos para que los poseedores crónicos recapaciten: disfrutar del objeto o la persona que nos genera placer, sin querer o tener que adueñarnos de nada. Uno de mis pacientes había desarrollado una curiosa obsesión: quería que las cosas materiales de su casa nunca se deterioraran. Debido a la testarudez típica de estos cuadros clínicos, trastornos obsesivo-compulsivos, TOC, lavaba, limpiaba y controlaba la suciedad para retardar el desgaste de los objetos que más le interesaban. Pasaba varias horas a la semana quitando las capas de polvo de los muebles, tapándolos e impidiendo que los demás los utilizaran. Un análisis más profundo mostró que venía de una familia humilde donde su padre siempre había valorado exageradamente los logros materiales, por lo cual él asociaba su éxito profesional a las cosas que poseía. Su mente había creado una identificación errónea y confusa: si los objetos que había conseguido con su esfuerzo y trabajo se degradaban, él también lo haría. Fue mejorando, pero todavía pelea con el problema. En los casos muy patológicos no es suficiente decirse a uno mismo: debo disfrutar lo que tengo, sin poseerlo, sin identificarme, sin que esto o aquello me defina como persona. También hay que pelear con el impulso, resistirlo y aplicar distintos métodos de intervención, teniendo siempre presente que tener no es poseer. 2. No dejar que las cosas te dominen. Cuando tus posesiones te hacen sufrir, es mejor alejarse emocional o físicamente de ellas. Hay 3 opciones terapéuticas: que ya no te importen, devaluarlas mentalmente, considerar su valor relativo, redimensionarlas o ponerlas entre paréntesis, o salir de ellas de una vez por todas, echarlas fuera de tu vida. Es el juego de quien domina a quien. Yo poseo tal objeto o tal objeto me posee a mí. Un bello relato de la cultura china nos ilumina al respecto. Un valeroso general contemplaba con admiración su colección de antigüedades. En un momento determinado, cuando sostenía una de sus piezas más apreciadas, ésta se le resbaló de las manos y estuvo a punto de caerse al suelo y romperse. En ese momento el valeroso general sintió miedo como nunca lo había sentido antes, ni siquiera en las batallas cuando enfrentaba al enemigo y dirigía a miles de hombres. Pero cuando estuvo a punto de perder su amada reliquia, había temblado como un niño. Después de meditar unos instantes, y sin el menor asomo de rabia, el general tomó la reliquia que había estado a punto de romperse y la destruyó deliberadamente. Queda todo dicho. No dejar que el apego avance ni un milímetro, cortarle el paso, impedir el enganche. 3. Convertirse en un banco de niebla. Si no hay un yo que reciba, atrape o quiera retener las situaciones o las cosas, éstas pasarán de largo y nos atravesarán como si fuéramos un fantasma. El ejercicio consiste en imaginarte a ti mismo como un ser nebuloso, sin que haya nada sólido en tu interior que recoja algo. Esta actitud hará que la necesidad de posesión en general se debilite. Aprenderás a discernir entre lo que vale la pena procesar y lo que hay que desechar. La afirmación «no me importa» puede asimilarse perfectamente a las frases «no es conmigo» o «se me resbala». Si te molestas por algo que te dicen, pues eres tú quien lo ha capturado y lo ha hecho suyo. De otra manera la supuesta afrenta seguiría por su propia inercia hasta el infinito o hasta que alguien susceptible la recoja. Cuando eres un banco de niebla, tu mente no se queda allí a la espera de nada ni nadie, se hace volátil, insustancial y especialmente lúcida.
Supongamos que alguien intenta insultarte diciendo que tu madre es una prostituta y tú un imbécil. Un yo que atrapa se ofendería y querría defender el honor de su madre y dejar claro que su cociente intelectual supera la media de la población. Un yo que no atrapa podría pensar, mi madre no fue ni es una prostituta, ni tengo nada contra ellas. Respecto a mí, si bien a veces me comporto estúpidamente, no soy un imbécil en el sentido estricto del término, y aunque así lo fuera, no pienso que las personas diferentes sean menos. Entonces no me posesiono de las palabras y no me doy por aludido. El lenguaje cruza mi ser sin aposentarse en el orgullo, o lo que es lo mismo, no hay quien perciba ni haga propio lo que llega de afuera con mala intención. En el momento de meditar u orar, imagínate que eres un ser pensante y gaseoso a la vez. Piensa que las palabras pasan por tu ser sin dejar marcas ni huellas. A nivel psicológico, solo te sucede lo que tú permites que te ocurra, por lo tanto, si de nada te apropias, no tienes nada que perder. Pregúntate por qué intentas hacer emocionalmente tuyo lo que no te corresponde y verás lo absurdo de tal actitud. Insisto una vez más, estamos de paso, y cuanto más comprendas esto, más sencilla y maravillosa será tu existencia. En el siglo pasado, un turista de EU visitó al famoso rabino polaco Ofetz Haim. Una vez allí se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario lo constituían una mesa y una banqueta. «Rabino, ¿dónde están tus muebles?», preguntó el turista. «¿Dónde están los tuyos?», replicó Ofetz. «Los míos, pero si yo solo soy un visitante que está de paso», dijo el estadounidense. «Lo mismo que yo», dijo el rabino. 4. El paisaje como meta. Cuando hablo de movilidad, no solo me refiero a estar inmersos en la dinámica del cosmos y la naturaleza, sino también a nuestro movimiento interior. La felicidad, si es que existe, no siempre consiste en llegar a la meta, la mayoría de las veces es suficiente con saber viajar y desarrollar una motivación intrínseca. La gente que ha logrado liberarse del instinto de posesión no espera el gran resultado para pasarla bien, no se obsesiona con el trofeo, entiende que el proceso es la parte operativa de la vida, lo esencial. Lo que hiciste, el intento en sí, independiente de las consecuencias, guarda un encanto especial. No te olvides del paisaje mientras viajas. Inténtalo seriamente, sembrar sin esperar frutos, reír por reír, jugar por jugar, estudiar por estudiar o escribir por escribir. Proceso en estado puro, ir hacia, es tan importante como llegar a. 5. Declaración de autonomía afectiva. Usted no es mi felicidad. Lee esta pequeña reflexión y mientras lo haces imagínate que te estás dirigiendo a la persona de la cual dependes. Recuerda simplemente que, si consideras que alguien es responsable de tu felicidad, tratarás de poseerla para que no te falte nunca. Lo siento, pero usted no es mi felicidad. No, no lo es y por eso me libero. Me niego a poner mi vida emocional en sus manos. Si usted fuera mi felicidad, su ausencia sería mi fin y viviría en el filo de la navaja. No quiero intentar adueñarme de usted, no va conmigo, no me interesa. Mi bienestar y mi autorrealización dependen básicamente de mí, lo demás contribuye, ayuda, pero el proceso interior que va configurando mi auténtico ser no vendrá de afuera, no será prestado. Es cuestión de principios y de estética. No solo quiero mejorar, quiero hacerlo con la inspiración del artista, como una obra de la cual me sienta satisfecho. Qué pesado es hacerse cargo de la dicha de otro. Qué tarea tan difícil, por no decir imposible. Prefiero respirar por mí mismo, andar sin muletas y ser como soy.
No quiero pertenecerle, ni que usted me pertenezca. Andemos juntos, si nos apetece, pero no seamos el uno para el otro, por favor. El bienestar psicológico o el intento de ser feliz requiere un compromiso personal e intransferible. No es algo que nos regalen, se compre o se posea por decreto, es intransferible. Y como yo no estoy en venta, y espero que usted tampoco lo esté, tenemos la oportunidad de ser libres. Usted no define mi existencia ni yo la suya, de ser así, no podríamos vivir el uno sin el otro. Usted no es mi felicidad, afortunadamente, ni yo soy su amo y señor. La mejor relación que podemos tener es no pertenecernos. El que no posee al otro lo respeta, y eso es belleza, ternura y desapego. La próxima parte. Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 7. El apego reduce tu capacidad de disfrute a la mínima expresión. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.